Hola, ¿qué tal? Bienvenido a un nuevo video. En esta ocasión vamos a hablar acerca de la ley de Ohm. La ley de Ohm fue postulada por el físico alemán George Ohm, quien descubrió por ahí de los años 1800 que había una relación muy simple entre la diferencia de potencial, la resistencia eléctrica y la cantidad de corriente eléctrica que circula a través de un material conductor. Esta ley nos dice que la intensidad de la corriente eléctrica transportada por un conductor es directamente proporcional a la diferencia de potencial entre sus terminales e inversamente proporcional a su resistencia eléctrica. La expresión matemática que vamos a estar utilizando para aplicar la ley de Ohm va a ser simplemente la siguiente. Voltaje es igual a resistencia eléctrica por intensidad de corriente. Resistencia es igual a voltaje sobre intensidad de corriente e intensidad de corriente va a ser igual al voltaje sobre la resistencia. Estas van a ser las tres ecuaciones que vamos a estar ocupando para poder determinar ejercicios donde tengamos que obtener el voltaje, la resistencia o la intensidad de corriente. Bien, aquí la V representa el voltaje, sus unidades van a ser los voltios en unidades del sistema internacional. R representa el valor de la resistencia eléctrica. Sus unidades son ohm o simplemente también podemos llegar a encontrar el siguiente símbolo. Este símbolo, bueno, representa los ohms. Y por último, I, que representa la intensidad de corriente y sus unidades van a ser los amperes. Debemos de recordar que básicamente la intensidad de corriente, la corriente eléctrica, simplemente es la carga total que circula a través de un material conductor en la sección transversal de este mismo en cierto tiempo. A esto nosotros lo conocemos como la intensidad de corriente, es decir, simplemente cuáles son el número de electrones que circulan en un material conductor. Por su parte, la resistencia eléctrica no es más que la oposición simplemente natural que presentan algunos de los materiales a mayor o menor medida al paso de una corriente eléctrica. Esto pues simplemente se debe a diversos factores como la naturaleza del conductor. Por ejemplo, el oro es un muy buen conductor y si pusiéramos de ejemplo en el caso del plástico, bueno, el plástico opone tanta resistencia eléctrica que es imposible, bueno, que los electrones o la intensidad de corriente eléctrica circule a través de este material. También aquí mostramos, bueno, la resistencia eléctrica en un circuito se puede representar gráficamente por medio de un alambre que vendría siendo el dispositivo o el elemento que van en los circuitos eléctricos o simplemente en la forma de zigzag, por ahí, aquí como se muestra, que es el símbolo de la resistencia que podemos llegar a ocupar. Y por último, el voltaje o diferencia de potencial es esta fuerza de empuje, lo que me genera el impulso de la corriente a través del material conductor que va de un polo negativo a un polo positivo y como ya vimos sus unidades van a ser los volts. Comencemos entonces con los ejercicios. Ejercicio número 1 de la ley de Ohm dice lo siguiente: determinar la intensidad de la corriente eléctrica en un material conductor cuando circulan 86 coulomb por una sección del mismo en una hora. En datos, pues simplemente tenemos el valor de la carga eléctrica. La carga eléctrica es igual a 86 unidades coulomb. Y conocemos también el tiempo que es igual a una hora. Pero sabemos que hora no forma parte del sistema internacional, entonces esto habría que pasarlo a segundos y una hora equivale a 3600 segundos. Me están pidiendo determinar el valor de la intensidad de corriente, vamos a ver a cuánto equivale. De acuerdo a la definición, sabemos que la intensidad de corriente es igual a la cantidad de carga eléctrica que circula a través de un material conductor durante cierto tiempo. Entonces, la fórmula que vamos a ocupar, intensidad de corriente, va a ser igual a carga sobre tiempo. Sustituimos estos valores, ya lo tenemos en unidades del sistema internacional y entonces la intensidad de corriente va a ser igual a 86 unidades coulomb dividido entre 3600 segundos. Y entonces el valor de la intensidad de corriente eléctrica va a ser igual a 0.023 unidades, bueno, las unidades en el sistema internacional para medir la intensidad de corriente serían
amperes. Ejercicio número 2 dice la intensidad de corriente eléctrica en un circuito es de 13 por 10 a la menos 3 unidades amperes. Y me están preguntando cuánto tiempo se requiere para que circule por el circuito 120 Coulomb. Bien, recabamos toda la información, tenemos datos, fórmula, sustitución y resultado. ¿Qué datos tenemos? Bueno, conocemos el valor de la intensidad de corriente eléctrica. Esta es igual a 13 por 10 a la menos 3. Sus unidades, amperes. Conocemos también el valor de la carga eléctrica y este es igual a 120 Coulomb. Y queremos saber cuánto tiempo se requiere para que circulen 120 Coulomb. La fórmula que vamos a ocupar, bueno, de acuerdo a la que acabamos de usar hace un momento, intensidad de corriente es igual a carga sobre tiempo. De esta ecuación, si despejamos el tiempo, bueno, el tiempo va a ser igual a la carga sobre la intensidad de corriente. Y entonces sustituimos estos valores y el tiempo va a ser igual a 120 Coulomb dividido entre 13 por 10 a la menos 3 amperes. Vamos a tener que el tiempo sería igual a 9230.76 segundos. Si una hora equivale a 3600 segundos, bueno, sería más de 2 horas aproximadamente.